Estamos en nuestra tarea del día de hoy, matrimonios de fe, matrimonios que confían. Y hoy vamos a estar hablando, o sea, son consecutivos, son talleres consecutivos, están relacionados. Y hoy quiero hablar de una escritura bien, bien compleja, bien difícil, conectada con lo que hablábamos en la ocasión anterior. Aquí la proyecto. Y ya alguien preguntará, ¿esto qué tiene que ver con los matrimonios? Bueno, ya vamos a mirar. Jeremías 17, la idea es que lo estudien del 1 al 8, pero por ahora leamos versículos 5, 6 y 7. Dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado y no verá cuándo venga el bien. Habitará en pedregales, en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Y, y me devuelvo un momento. Dice la escritura, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Algo muy interesante de esta escritura, y lo voy a dejar un momento, es que está hablando Jeremías, le está hablando al pueblo, y algo que le pasaba al pueblo es que para desarrollar toda su vida de devoción a Dios, toda su vida diaria, cotidiana, para desarrollar sus relaciones con las demás eh, naciones, para desarrollar su manera de pensar, para poner su base como pueblo, desafortunadamente, ellos habían dejado de confiar en Dios y habían confiado en la fuerza propia, en lo que ya tenían, y había confiado en la fuerza de otros, en la fuerza de otros, en la fuerza de otras naciones, en la fortaleza de otras naciones. Y esto a mí en lo personal me llama la atención porque es una denuncia y es un llamado de atención que Dios a través de los profetas había hecho al pueblo desde que existían ya con Egipto, desde que vivían con Egipto. No confíes en su fuerza, no confíes en sus caballos, dijo otro profeta, no confíes en, en sus armas de guerra, no confíes en su inteligencia. Y, y es muy interesante cómo el pueblo llegó a poner su confianza, a entregarse a, de nuevo, a lo que él mismo el mismo pueblo ya tenía y a lo que otros tenían como fortaleza. Bienvenidos a todos, estamos en Jeremías 17:5, y la dejo un ratico para poder leerla un poquito más y ya. Em, Aquí pasa algo interesante, como les decía, el pueblo para formarse como pueblo realmente no había sido formado por él mismo. Como hemos estudiado, el pueblo de Dios había sido formado por Dios. De hecho, es prácticamente, ni prácticamente no, un pueblo, es un pueblo adoptado. Abraham no fue desde inicio un hebreo, un judío o un hombre de Canaán, o de Palestina. No, fue un hombre de Ur de los Caldeos, fue un hombre de Caldea de Siria, un hombre politeísta, un hombre idólatra. No lo estoy ofendiendo, son cosas que describe la escritura. Y de él Dios formó un pueblo, y básicamente de la nada formó un pueblo y usó para eso un hombre como Abraham. Entonces, si Abraham iba a formar un pueblo, ¿en quién confió Abraham para formar un pueblo? No, la verdad es que todo fue de Dios, todo fue idea de Dios, producto de la fuerza de Dios, am, compañía de Dios, poder de Dios, y así se formó el pueblo, ¿vale? Y
Se formó entonces un pueblo en donde habitaba el nombre de Dios, un pueblo que en principio no era, era insignificante, no era nada, y con el tiempo con fortaleza, cogió fuerza, que es algo de lo que Dios ha querido mostrar a las naciones, que la fuerza de las naciones no es nada comparada a lo que Dios hace. Entonces viene el pueblo y a pesar de que Dios lo formó, que Dios le dio su sustento, le dio su forma, el pueblo dejó paulatinamente de confiar en Dios para formar su manera de pensar, para formar sus cosas, como su caminar, por ejemplo, sus límites, sus alianzas. Dios les decía, no se alíen con ellos, pero se aliaban con ellos. Dios les decía, no hagan esto, ellos hacían lo contrario a lo que Dios decía. Dejaron de confiar en Dios para formar un pueblo que el mismo Dios había llamado a formar o había dicho que él formaría. Y, y aquí viene, y vamos a ir conectando con el taller pasado, y aquí viene qué tiene que ver esto con el matrimonio. Mm, no voy a usar Oseas hoy para leerlo, pero lo usaremos en los próximos talleres. Am, algo de lo que hace Dios con el pueblo es comparar su relación con el pueblo mm, como con un matrimonio, como con un matrimonio. Y Oseas habla de que es un pacto. Dios hizo un pacto con el pueblo, un pacto en el que el pueblo sería su esposa y él sería su esposo. Él sería el esposo del pueblo y el pueblo sería su esposa. Ese es el pacto. Y como lo hemos venido hablando, de ahí surge la idea del pacto matrimonial, de Dios mismo, de la idea de Dios formar un pueblo, un matrimonio, y lo relaciona con el pueblo. En su relación con el pueblo también se ve esa relación matrimonial. Bueno, resulta que cuando, cuando el pueblo no confía en Dios para formar su manera de pensar, ese pueblo se deformó. Cuando el pueblo deja de confiar, de entregarse a Dios para que Dios lo forme, pues el pueblo se deforma. Ya no es a la imagen de Dios, sino que el pueblo se va formando a imagen de las culturas que vivían alrededor de ese pueblo, a imagen aún de su propia ignorancia, como dice el salmista también. Y, y entonces el pueblo termina deformado, termina deformado. Y ahí viene acerca del matrimonio, ya hablando de una relación matrimonial entre personas, entre seres humanos. Pasa lo mismo, pasa lo mismo. Y esto se puede comparar a la vida misma de cada persona, pero al matrimonio también. ¿Por qué? Y volvemos a la escritura. Jeremías 17. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Ya con todo lo que hemos hablado y al llevarlo al matrimonio como tal, ¿qué sucede con esto? Y es que el matrimonio o los matrimonios a lo largo de la historia y hablando también de las relaciones sentimentales han confiado más o se han entregado más a las ideas de este mundo que a las ideas de Dios. De hecho, muchos matrimonios forjan un matrimonio a la idea propia, pero esa idea propia es alimentada de varios lugares, es alimentado de lo que leen, es alimentado de lo que ven, de las experiencias y desafortunadamente para formar matrimonios el ser humano lo que ha hecho es confiar en su fortaleza, confiar en las ideas humanas. Y muchos matrimonios a lo largo de la historia han sido como arbustos en lugar desolado. Han habitado en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Así es el hombre que confía en otro hombre, en la fortaleza de otro hombre.
Esto lo vamos a ver en otras escrituras y quería hoy hablar de esta porque conectaremos con esta en otros talleres de casado. Y, y es que el matrimonio que no se forma a la imagen de Dios, que no confía en Dios, es un matrimonio que se deforma, que se deforma. Am, y vive deforme. Y como dice aquí, y de hecho no solo Jeremías, los Salmos también lo hablan, Eclesiastés lo habla. Y como les digo, lo relacionaremos con mucho más escritoras a lo largo de los talleres. Es que al confiar o al entregarse a cosas humanas y ideas humanas, el matrimonio se deforma. ¿Qué hablamos en el taller pasado? En el taller pasado hablábamos de las heridas, hablábamos del pacto en un inicio y hablábamos de las heridas. ¿Qué pasa con el pacto? Eh, el pacto, al no confiar en Dios, el pacto matrimonial se ha deformado en muchas ocasiones en un contrato. Y vamos a hablar de esas deformaciones también en otros talleres. Esa es una deformación, porque al no confiar en Dios se ha confiado en las ideas humanas o se ha confiado de nuevo en la ignorancia propia, en cómo debe, en lo que uno puede creer, en cómo debe ser un matrimonio. Se forma una imagen del matrimonio y al formarlo y al confiar en esa imagen, realmente estamos deformando el matrimonio. Eso pasó con el pacto. Entonces, el pacto matrimonial se ha diluido y se tiene una idea de que el matrimonio, no en todos, obviamente, pero es algo que vamos a ir hablando de esas deformidades en la idea matrimonial. Y es que el pacto matrimonial se deformó en un contrato matrimonial, en donde el contrato significa mm, que yo hago algo en contraprestación. Y se han escuchado frases de yo hago esto y yo te atiendo para que tú me atiendas. Eso es una idea que no es bíblica y es una deformación del pacto matrimonial. Y por otra parte, como les decía, conectando con la segunda parte del taller anterior, y es las heridas, y hemos hecho un ejercicio, hoy Alejandro continuará con el tema, y hemos hecho un ejercicio acerca de qué heridas tenemos, qué heridas profundas tenemos del pasado. Am, y es que a veces nos quedamos en la herida, nos quedamos en la herida y de hecho en varias oportunidades o en muchas oportunidades podemos llegar a vivir el matrimonio desde la herida, desde la herida. Y creemos que al llevar así el matrimonio, confiando en que lo que yo estoy haciendo va a sanar mi herida, eh, estoy, estoy teniendo un matrimonio a imagen de Dios, pero viene un punto. Y es que más bien, ¿qué dice Dios acerca de esto de las heridas? Esta idea de las heridas es eh, una idea humana que pues queremos aprovecharla para hablar de nosotros, de situaciones que podemos tener. Am, pero a lo que nos lleva la Biblia es a confiar en Dios y a vivir nuestro matrimonio desde Dios, entregarnos a Dios, entregarnos a Dios. La solución, por así decirlo, la solución no está en, de hecho, no está ni siquiera en sanar la herida, no está ahí. La solución no está, como alguien me decía en estas semanas, pues necesito olvidar, tampoco está ahí. El matrimonio está llamado a confiar en Dios, a entregarse a Dios. Mira lo que dice y terminamos acá y ya voy a terminar mi intervención. Dice la escritura, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Y como estudiábamos o como pues, cuando estudiamos la escritura no está hablando de prosperidad matrimonial. No está hablando de eso. Como lo hemos dicho en varias ocasiones, un árbol no está pensando en qué en cómo brillar más, voy a ser el árbol más brillante.
Esta es una idea que en el matrimonio cristiano, en el matrimonio de fe, no se piensa, o sea, no debería pensarse, voy a hacer de mi matrimonio el matrimonio más brillante. ¿No? Todo en esa frase está mal, voy a hacer de mi matrimonio el más brillante. Esa es una frase que está equivocada por todos lados. Uno, porque cuando yo digo voy a hacer de mi matrimonio, ahí yo estoy confiando en mi fuerza. Ahí yo estoy confiando en mi fuerza. Y ahí pues la gente comienza, o los matrimonios comienzan a buscar la formación de su matrimonio en otras ideas que no son las de Dios, que no son las de Dios. Y lo que dice la escritura es confiar en el Señor. ¿Qué significa eso? Entregarse y que el matrimonio esté totalmente entregado a lo que Dios dice y quiere que se haga, que se viva, que se piense um, en el matrimonio. Entonces, confiar es entregarse, como lo hemos visto, y eso es un matrimonio de fe. Un matrimonio de fe es un matrimonio que cree. ¿Qué significa? ¿Qué significa creer? Creer es que acepta lo que Dios dice y se une a lo que Dios dice. Lo acepta y lo hace propio. Eso es matrimonio de fe, un matrimonio que cree. Y un matrimonio de fe, un matrimonio que confía, es un matrimonio que se entrega. Confiar es entregarse. Y el matrimonio que se entrega a Dios, que deja sus ideas a un lado por las de Dios, es un matrimonio de fe. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Y no necesariamente que nos vaya bien. No necesariamente que todo sea el paraíso. Entonces salen frases como, uy, problemas en el paraíso. Es que el matrimonio siempre tendrá problemas, siempre. Siempre va a ser atacado, la unidad va a ser atacada, siempre. Y como hablábamos, hay heridas que vienen de nuestro pasado y hay heridas que hemos formado aún en nuestro matrimonio. Pero otra vez, la vivencia matrimonial, y ahí es donde no debemos confiar o entregarnos a que la vivencia, sí, la vivencia matrimonial o la imagen del matrimonio, el caminar matrimonial, se va a solucionar cuando ya solucionemos de raíz las heridas. Realmente hasta allá la escritura, o sea, no nos lleva hasta allá la escritura. ¿Qué nos lleva la escritura? Entréguense a Dios. Entréguense a Dios. A veces, como lo decía Alejandro la semana pasada, vivimos la semana antepasada, no, ya hace varias semanas. A veces vivimos las cosas en nuestro matrimonio desde la herida, desde la herida. Y tenemos ideas para solucionar esa herida desde muchas circunstancias, muchas situaciones, pero Dios es el bálsamo que nosotros necesitamos y vivir el matrimonio como Dios nos enseña a vivirlo, entregándonos a Él. Si la escritura dice así se vive el matrimonio, pues vamos a vivirlo así como dice la escritura. Lo que estamos haciendo en estos talleres y trabajando en la herida, que es importantísimo trabajarla porque sí hay heridas, sí hay dolor que vienen de nuestro pasado, aún formado en el mismo matrimonio. Necesitamos hablarlo, lo hablábamos con Alejo, necesitamos hablar de esto, necesitamos sacarlo, necesitamos am, tratarlo, pero confiando en Dios. Y ese confiar en Dios es entregarme a Dios en lo que Dios sí dice, en lo que Dios sí piensa, en lo que Dios sí nos indica y nos direcciona en nuestro matrimonio. De nuevo, si no hacemos eso, como lo veíamos en las escrituras, no solo en estas, sino en otras, el matrimonio queda deformado, porque lo estamos desformando imagen de ideas humanas. Am, Eso, hoy estaremos hablando, y ya los voy a dejar con Alejo, hoy estaremos hablando de nuevo de las heridas, estaremos hablando de matrimonios que confían, matrimonios de fe, matrimonios que confían, para vivir un matrimonio a imagen de Dios, un matrimonio de fe, un matrimonio que realmente está entregado a Dios. Estoy diciendo aquí realmente porque los que estamos aquí no lo vivimos. Sí, muchos de los que estamos aquí veo los nombres ahí en el Zoom. Am, claro que sí. O sea, y aquí quiero un paréntesis ya para ir finalizando mi intervención. Me falta un poquito más. Y es, puede ser que estas reuniones para ti sean como, no, uy, gracias a Dios, eso lo tengo solucionado. Sí tengo esto, pero Dios solucionó. Buenísimo, pero también te da herramientas para ayudar a otros matrimonios. Entonces queremos invitarte a que sigas con nosotros y podemos retroalimentarnos, ayudarnos.
y trabajar cosas juntos, trabajar cosas juntos. Muchas gracias, mis hermanos. En este momento terminado nuestra primera parte de nuestro taller y si Dios permite, tendremos nuestra segunda parte. Iremos hasta las 5:30, si Dios lo permite, y al final yo regresaré para darles algunos anuncios al respecto. Um, por último, quiero animarles a que sigamos estudiando las escrituras que hemos visto desde la semana pasada, desde el taller anterior y estas escrituras. Importantísimo entregarnos a las escrituras. Alejo, gracias a todos. Los dejo con Alejo. Un abrazo. Hola, buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a esta parte, esa es una parte del devocional que hicimos ya hace como 3 semanas. Y bueno, los que pudieron asistir ya sea virtualmente o presencialmente, pues todos nos dimos cuenta que estábamos hablando del tema de las heridas del alma o las heridas que pueden haber causado cierto dolor, ciertas situaciones en nuestra infancia especialmente y de pronto en algunos episodios de nuestra adolescencia. Como decía Luis Miguel, pues es una herramienta humana que pues nos sirve para que podamos identificar, y la idea del taller pasado era eso, que podamos identificar de alguna manera cuáles son esas heridas que de pronto se han causado, como les digo, ya sea en la infancia o en la adolescencia, que algunos llaman las heridas del alma, y que cuando somos niños, como yo lo explicaba la vez pasada, adoptamos una técnica de afrontamiento o una manera de afrontar determinada situación. Y esa manera, si la aprendimos muy pequeñitos, se convierte en la forma como solucionamos esa situación, por ejemplo, una traición, o una humillación, o un rechazo, que son, digamos, de algunas de las heridas del alma que vimos. Y la forma como nosotros logramos salir adelante o como lo desciframos, lo resolvimos en nuestra infancia, se convierte en lo que llamamos ese patrón de afrontamiento y desde ahí afrontamos inconscientemente muchas cosas en la vida, aún siendo adultos. Entonces, como decía Luis Miguel ahí en la introducción, a veces nosotros podemos estar, digamos, siendo movidos o reaccionando desde nuestras heridas o de nuestras heridas, de nuestra herida, eh, sin darnos cuenta y podemos hacer haciendo daño a las personas. Hace 3 semanas creo que fue el devocional allá en el Colegio Americano presencial, que la idea de Dios quiera vamos a hacer otro presencial y ojalá podamos estar muchos más allá, abrazarnos y vernos. Eh, Algunos hermanos me decían, bueno, ya sé que tengo la herida de abandono, o ya sé que tengo la herida de rechazo, o tengo las 5 heridas de la infancia, o las 5 heridas del alma, ahora qué puedo hacer. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar a mirar más qué podemos hacer nosotros, más que qué podemos hacer nosotros, vamos a observar lo que Dios nos da, el privilegio y, digamos la grandeza, y si me permite el término, la riqueza que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios, en su palabra, y desde ahí poder resolver o solucionar estas heridas. Como decía Luis Miguel en la introducción, la solución posiblemente no está en olvidar, la solución de pronto posiblemente no está en simple y llanamente pasar la página y dejar todo así. La solución tampoco está en simplemente decir, bueno, tengo esta herida y punto, y así como la resuelvo, la voy a dejar y va a pasar. Por eso hoy, digamos, en esta serie que venimos trabajando de matrimonios que creen, o matrimonios de fe, ya les voy a compartir la presentación. Vamos a seguir trabajando ese aspecto de la fe que nosotros manifestamos, que nosotros creemos. Voy a colocar acá y me gustaría saber si ya se ve la presentación ahí en la pantalla, si alguien me Sí, confirma, por favor. sí la vemos. ¿Sí la vemos? Listo. Vamos. Bueno, devocional de casados, matrimonios que creen. Muy bien. Una frase que dice acá, un momentito, yo bajo un poquito esta presentación porque me quedo muy arriba. Eres el dueño de tu vida y tus emociones. Nunca lo olvides, para bien y para mal, ¿no? Este es un libro fantástico que les recomiendo que algunos puedan leer si de pronto les encanta leer, que es el libro del Principito. Tiene unas frases bastante impresionantes. Y quise comenzar con esta frase porque definitivamente las heridas del alma pues tocan esos aspectos de nosotros desde la perspectiva de la emoción.
de las emociones y cómo resolvimos esas emociones o cómo no las resolvimos. Y desde ahí adquirimos muchas formas de pensar, de reaccionar, de ver, incluso así podemos también criar a nuestros hijos desde esa perspectiva. Entonces, no olvidarnos que estamos casados con una persona, ya sea un hombre o una mujer, que tiene emociones y que esas emociones nos van a acompañar y como dice aquí la palabra, esas emociones pueden contribuir para bien del matrimonio, como pueden de pronto contribuir para mal del matrimonio, digamos hablando en el contexto de que nos trata este devocional. Obviamente eso se puede extender a todas las áreas de la vida. Matrimonios que creen en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, prácticamente de lo que estaba hablando también Luis Miguel ahí en la introducción, es el rumbo que yo creo y que definitivamente he visto que como nosotros como creyentes e incluso las personas que están llegando a la fe o las personas incluso que de pronto ni siquiera han pensado en Dios o en permitir que Dios sea parte integral y protagonista de sus matrimonios, independientemente de que creas o no, al fin y al cabo es la palabra de Dios, digamos, el recurso más poderoso que tenemos todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Y nosotros como cristianos hablamos de matrimonios que creen en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿de qué manera nosotros estamos haciendo crecer, de qué manera nosotros estamos desarrollando nuestra fe sobre la palabra de Dios y especialmente, perdón, en el matrimonio? ¿Sí? Si verdaderamente los dos juntos acompañándonos permitimos que sea la palabra de Dios la que nos guíe, ¿sí? Y como decía Luis Miguel, y lo reiteramos, es una herramienta este tema, digamos, del abordaje, de la sanación de las heridas del alma, por decirlo como, digamos, se maneja a nivel terapéutico. Es un abordaje humano, me parece interesante porque de verdad uno puede empezar a descubrir muchas cosas a nivel personal, pero yo soy un convencido total de que en la palabra de Dios vamos a ver eh, cómo podemos nosotros descansar esas heridas, cómo podemos nosotros dejar esas heridas en manos de Dios, en manos de Cristo, y la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo va haciendo una transformación continua, constante en cada uno de nosotros, y esas heridas se van a convertir más adelante en anécdotas para nuestra vida, y verdaderamente yo sí creo que podemos sanar nuestras heridas desde la palabra de Dios. La Escritura dice acá: no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quien las hallan, son salud de todo el cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, 21, 23 en la versión internacional. Y esta es una de las escrituras que yo he meditado por años, porque pues, lo que dice aquí es verdaderamente profundo, ¿sí? Y una de las preguntas que creo que nos debemos hacer nosotros como pareja de casados es, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros estamos apreciando, atesorando, guardando la palabra de Dios, cada uno en nuestro corazón? Y cuando unimos nuestros corazones, si encontramos ese tesoro de la palabra de Dios muy dentro de nosotros, ¿sí? Y lo digo desde una perspectiva que, que nos conecta un poco más allá simplemente de conocer o de saber las escrituras de memoria, nos conecta más desde esa, digamos, eh, desde ese punto de partida de que somos humanos juntos y que a juntos nos van a doler situaciones, nos van a herir situaciones, vamos a tener preocupaciones, angustias, ansiedad, bueno, muchas situaciones que vamos a poder experimentar en este camino del matrimonio, pero la palabra de Dios es definitivamente ese alimento profundo que va a ser que haga que la relación de pareja, la que haga que el matrimonio verdaderamente se solidifique, fortalezca y pueda entender de una forma un poco más espiritual, mucho más espiritual, cómo poder nosotros acceder, digamos, a que la palabra de Dios verdaderamente haga en nosotros una construcción y una edificación. Lo digo por qué, porque a veces también podemos usar la palabra de Dios de pronto, como decíamos la vez pasada, como una espada y herir al otro con la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, Dios no la dejó, no nos dejó las escrituras, no nos dejó la Biblia para que nos hagamos heridas unas al otro, al contrario, para que nos ayude más a sanar esas heridas
reconfortándonos en su palabra, en sus promesas y en quien es Él. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a encontrar la solución de las heridas del alma, o de las heridas de la infancia, en la palabra de Dios. Y como les decía yo ahorita, soy verdaderamente un convencido de esto, ¿no? En lo profesional, si me lo permiten, trato con varias personas desde la perspectiva terapéutica, pero para mí, en lo personal, considero que la palabra de Dios es el recurso más poderoso, es el recurso que más podemos tener nosotros, que mejor podemos tener nosotros para poder sanar estas heridas. Vamos entonces a avanzar. Dice acá, perdón un segundo, es que me queda como encima esta parte, voy a bajar. Ah, ya. Gracias. Bien. Dice, necesitamos comprender que las heridas del alma se solucionan de manera espiritual. ¿Sí? Por eso les digo, y yo he visto y he tratado con muchos colegas terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, etcétera, eh, muchos ejercicios que me parecen valiosos desde mi perspectiva profesional para ayudar a las personas a sanar sus heridas del alma, sus heridas de la infancia. Pero debe haber un componente espiritual y se le debe dar un énfasis muy grande a ese componente espiritual y obviamente que nosotros como creyentes en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Israel, en Jesucristo nuestro Señor como nuestro Maestro y en la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, pues tenemos en verdad un privilegio muy grande de ser hijos de Dios y de poder acudir a su palabra, de poder acudir al discipulado, de poder acudir al consejo, de poder observar, de poder orar y de poder expresar de una forma más espiritual esta solución de estas situaciones. Y se los voy a decir porque precisamente en la escritura, en la palabra de Dios hay una escritura que a mí me ayuda mucho, siempre me ha ayudado mucho. Siempre me ha ayudado mucho a pensar, ok, yo tal vez desde hecho, si me lo permiten, con esta sola escritura avanzaríamos montones en muchas cosas de las cosas que podemos realizar en nuestro vida. La Biblia dice lo siguiente: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Y entonces nos devolvemos un poquito. Estábamos hablando de las heridas del alma. Todas esas heridas que sufrimos en nuestra infancia van a afectar de alguna manera nuestra manera de pensar, de sentir, van a afectar de alguna manera nuestra alma. Algunas personas pueden deprimirse, algunas personas pueden tomar caminos muy equivocados, como por ejemplo el alcoholismo, bueno, dedicarse solamente a su trabajo, aislarse de la familia, de las personas, ¿no? Un caso muy típico de una herida puede ser, por ejemplo, cuando hay una relación sentimental, por ejemplo, entre jóvenes, y de pronto esa relación se termina y termina mal, y uno de los dos queda sintiéndose rechazado, despreciado, abandonado, etcétera. Y posiblemente puede desde ahí configurar la idea de simplemente ser solo y aislarse de cualquier tipo de relación, por ejemplo. Pero nuestro Señor Jesucristo, y estas son las escrituras que más yo reflexiono, hablo y se la comparto a muchas personas, eh, hablando de este tipo de situaciones de las heridas del alma, nuestro Señor Jesucristo nos hace una promesa, yo creo que es invaluable en esta escritura. Y a veces muchos de nosotros leemos la palabra de Dios, leemos esta escritura y decimos, sí, sí, chévere, chévere, nos parece lógico, gracias a Jesús y todo, pero nos perdemos. Yo creo que si nosotros desarrolláramos solo esta escritura el día de hoy, ya podríamos terminar el taller, el devocional de hoy con solo esta escritura. Porque él dice acá que los que estén cansados y agobiados, y si yo estoy agobiado porque me he sentido herido, o porque de pronto he tenido una herida que ha sido reiteradamente personas me siguen hiriendo desde esa perspectiva. Y si me siento agobiado, triste, si me siento angustiado, si me siento desconsolado, desolado, ¿sí? Dice él acá que llevemos todas estas cargas a él y promete, dice, yo les daré descanso. Luego nos dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón. Y termina cerrando, digamos, este pasaje, por lo menos estos dos versículos que estamos observando. Y encontrarán descanso para sus. De tal manera que si yo he sido una persona que ha sido rechazada o herida con abandono, con humillación, con traición, con injusticia y muchas otras heridas que
seguramente también existen y que pues, no van al caso en este momento porque no sé, sería muy amplio el desarrollo de este devocional. Pero cualquier herida que yo tenga, ¿sí? Cualquier dolor que yo tenga, cualquier sufrimiento que yo tenga, lo dejo en manos de Cristo Jesús y la promesa es que Él me va a permitir descansar en mi alma. Soltar, soltar ese dolor y dejar que sea Dios, desde la perspectiva de su Espíritu Santo, el que provea ese consuelo, que me permite a mí sentirme que definitivamente voy sanando. Y Miguel decía algo interesante entre muchas cosas que dijo interesantes, me quedo con varias cosas y una de esas es eh, nosotros necesitamos confiar plenamente en Dios. Y cuando yo confío plenamente en Dios, pues le entrego todos estos dolores, estas situaciones, estas, estas heridas, se las entrego a Él, confiando profundamente en que Él me va a permitir encontrar el perdón, en que Él me va a permitir encontrar la comprensión, en que me va a poder permitir encontrar la humildad, bueno, el recurso que yo necesite encontrar para poder soltar y perdonar y cambiar y dejar esas heridas atrás. Pero necesito confiarlo a Dios, y si se lo confío a Dios, necesito soltárselo a Dios. Y lo que a veces pasa es que muchos de nosotros nos falta dar el pasito de que en esa confianza en Dios le soltemos a Dios y sea Dios el que tome cada una de estas cosas en su mano. Vamos a hablar de la herida entonces del abandono, ¿sí? Tenemos una escritura en la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo. Es un pasaje bastante interesante. Ustedes saben que el apóstol Pablo sufrió persecución, hambre, fue despojado de muchas cosas. De Filipenses él va a hablar que perdió todo por causa de Cristo. Y este pasaje es un pasaje de esos pasajes dramáticos en los que Pablo nos muestra esa esencia, esa vivencia tan profunda que tuvo en su caminar cristiano y que quiso, por gracia de nuestro Señor y Dios, dejar impreso en esta carta, diciéndole a los corintios de alguna u otra manera, bueno, ¿cómo es vivir como un cristiano? Y lo que decía Miguel ahorita, pues, hay una idea muy moderna de que de pronto si tú te haces cristiano te va a ir bien y ese bien es como que todo te va a salir bien, bendición y muchas cosas. Y yo aprecio mucho que Dios sea un proveedor incansable e inagotable con todos nosotros y nos dé lo justo y lo necesario para la vida. Pero también tenemos que ser muy reales, que viviendo en este planeta pues también somos seres humanos y vamos a sufrir, vamos a tener sufrimiento. Y Pablo dice acá, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, nosotros creemos y por eso hablamos, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Segunda carta a los Corintios 4, del 7 al 10 y del 13 al 14. Y quiero hacer énfasis, obviamente, estamos hablando de la vida de abandono. Pablo había podido pensar, sentir, y los compañeros de Pablo y los discípulos del primer siglo que lo acompañaron en esa, digamos, travesía ministerial, por decirlo de alguna forma, de Pablo, de ese encargo que le dio Jesús de predicarle a los no creyentes, a los paganos, y en ese camino, pues él iba a sufrir, ¿no? De esta manera, pero Pablo dice aquí, listo, dice, oh, estuvimos abatidos, estuvimos atribulados, y estuvimos desesperados, todo eso, pero no abandonamos. Y cada vez que hablo con alguien que tenga la herida del abandono, que haya tenido la herida del abandono, y especial si somos creyentes, somos hijos de Dios, pues creo que nos hace falta hacer conciencia de que pues precisamente somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios, pues no podemos dejarnos dominar por la sensación, el sentimiento del abandono, cuando Dios es un Padre que es totalmente presente. En su omnipresencia, Él está en todo lugar donde nosotros vayamos y en todo tiempo que nosotros vivamos. Entonces, esa sensación y esa percepción del abandono, cuando hago conciencia de que ya Dios es mi Padre, yo tengo que ir a oración, tengo que tener diálogos con Dios, no necesariamente tienes que arrodillarte pues en la mitad de la calle y orar, pero puedes tener un diálogo con Dios muy profundo, un diálogo con Dios muy confiado en Él,
un diálogo con Dios, expresándole lo que sientes, lo que piensas, lo que tienes, y sabiendo que Dios te escucha y que Dios te está acompañando. Y que puede que estés pasando situaciones como las que nos narra aquí el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios, ¿sí? Dice cosas bien profundas, atribulado. O sea, él se sentía atribulado, eso no fue que fue fácil cuando, por ejemplo, lo latigaban o cuando lo quisieron apresar o matar por predicar el mensaje de Dios, que al final terminan matándolo por predicar el mensaje de Dios. Pero él dice acá, todo eso sí, chévere, yo, o sea, es decir, estoy más atribulados, abatidos, ¿cómo no? Perplejos, aceptaba su condición, aceptaba su situación emocional, perseguidos y desesperados, pero no abandonados. Y si nosotros estudiásemos más personajes en las escrituras, se me viene a la mente en este momento Daniel, ¿no? Y los amigos de Daniel, ahí en el libro de Daniel, cuando estuvieron en el foso de los leones, Daniel, y cuando estuvieron en el foso de fuego, sus amigos del pozo de fuego, ellos no se sintieron abandonados, ellos no se sintieron abandonados, estaban totalmente seguros que Dios estaba con ellos, ¿sí? A veces yo he visto y sé, obviamente por experiencia personal, lo he contado varias veces, lo que es enfrentarse a una situación de una enfermedad que nos lleve hacia la muerte, ¿no? Pero nosotros como cristianos no podemos sentirnos abandonados porque estamos enfermos, ¿sí? Bueno, podemos sentirnos abandonados, pero la conciencia, cuando hablo de conciencia hablo como de caer en cuenta, de hacer conciencia, de ir a las escrituras y de cambiar nuestro pensamiento en el sentido de dejar de pensar lo que yo creo como un ser humano, lo que yo creo que de pronto viene por influencia, como decía Luis Miguel hace un ratito, por ideas humanas. Tengo que ir a la palabra de Dios y darme cuenta, aún en la muerte, no estoy siendo abandonado, al contrario. Pablo va a decir, para nosotros los cristianos, el morir es una ganancia. Que si yo me voy acercando a la muerte, seguro que voy a sufrir unos dolores físicos. Por ejemplo, en un cáncer pueden sufrir dolores físicos muy fuertes al final de la vida. Y claro, eso hará que estemos atribulados, que estemos abatidos, que nos sintamos, deprimidos de pronto. Claro que sí. Pero en lo profundo, cuando pensamos, bueno, yo estoy entregando mi vida terrenal porque estoy seguro que tengo la vida eterna con Dios. ¡Ah! ¡Qué descanso, qué esperanza! Y entonces no siento que Dios me haya abandonado, que Dios esté en el cielo y yo aquí en la tierra tratando de lucharla solo, porque Dios está conmigo. En el Salmo, en los Salmos, Salmo 27, versículo 10 al 14, dice la escritura: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. ¡Wow! ¿No? Y aquí David nos está dejando algo muy profundo, ¿no? Y sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios y era un hombre que tuvo, gracias al Señor, esta inspiración de hacerle estas oraciones, estos cánticos, estos salmos a Dios. Pero él dice aquí, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y muchos de nosotros, cuando nos hicimos discípulos de Jesús, cuando nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo de Dios e hicimos conciencia de que necesitábamos a un Padre, al Padre Celestial con nosotros, pues debemos caer en cuenta de que ya no necesitamos a nadie más, ¿sí? Yo obviamente no estoy diciendo que despreciemos a nuestros padres terrenales, ni me faltaba, pero sí estoy diciendo que tenemos que tener esa conciencia de que Él nos recibirá en sus brazos, y es más, que a ustedes y a mí, en este momento Él nos sostiene en sus brazos, nos sostiene en sus brazos. Entonces, ese sentimiento del abandono, si de pronto tú fuiste abandonado por tu papá o tu mamá cuando niño, puede haber generado una herida, puede haber generado, como les digo, un patrón de afrontamiento o una forma de cómo afrontan las cosas. Pero siendo cristiano, tienes un padre que te lleva en tus brazos. Y en este devocional de hoy, más que darte un tip, como dijimos la vez pasada, que dimos tips prácticos, este devocional tiene que ver más con que cojas estas ideas iniciales que estamos viendo acá
y las explores más profundamente en toda la escritura, te vas a dar cuenta que la Biblia toda va a estar hablando de cómo Dios nos sostiene, nos provee, nos entrega, nos cuida, nos protege. Entonces ya no podemos, como yo, eso nos va a ayudar para que ya cada vez que llegue ese sentimiento de abandono nos demos cuenta, no, pero si es que estamos en sus manos. Y lo digo porque también, si no estoy mal, hay una escritura que habla de que aún en la vejez, Él te llevará o nos llevará en sus brazos. Entonces, será hasta el final. Él llegará con nosotros hasta el final. Él no se va a agotar, no se va a cansar. Él va a llegar con nosotros hasta el final. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, 5, dice la escritura. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Entonces, quiero que vayamos dándole esa perspectiva y la idea de lo que quiero trabajar en este taller, en este devocional, porque estamos viendo ya en el libro de los Hebreos, mucho más adelante, que es para algunos de los estudiosos de las Escrituras, tal vez, si me lo permiten, digamos como el resumen o la síntesis más completa del Antiguo Testamento, el libro de los Hebreos. Y nos dice acá, ¿sí? Comienza diciendo, bueno, manténgase libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho. Entonces, bueno, ¿qué dijo Dios? Dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y Él ha hecho una promesa, Él ha hecho una promesa de que jamás nos abandonará. Y nosotros cada vez que tengamos esa sensación, ese sentimiento de que estamos siendo abandonados por alguien o por algo, ¿sí? Algo puede ser una empresa, un equipo de fútbol, los vecinos, etcétera. Debemos aferrarnos a esta promesa que Él dice acá, jamás te abandonaré. Y la palabra de Dios es certera, es verdadera. La palabra de Dios, después de que sale de sus labios, Él ya no se va a retractar y nos va a dar a nosotros la confianza de saber que siempre está con nosotros. Entonces, cada vez que de pronto alguno de nosotros se siente abandonado, lo que primero debe hacer es recordarse a sí mismo, no, porque Dios prometió que jamás me abandonará. Y entonces puedes ir en oración y le puedes decir a oración, me duele esto, me duele aquello, estoy triste, estoy preocupado, estoy angustiado. Y puedes, como veíamos en Mateo 28, Mateo 11, 28 al 20, 28 al 29, puedes descargar todas esas cargas con Jesús y descansar en tu alma. Mateo 28, 20, precisamente, que es una de las escrituras que más de pronto recordamos nosotros, Mateo 28, 18 al 20. Vamos a leer el versículo 20 solamente. Dice acá, bueno, él le dijo que hagan los discípulos, etcétera, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y hay una promesa, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo, o hasta el final de los tiempos, en otras versiones. ¿Mm? Y les podría leer muchas, muchas, muchas más escrituras que tienen esta consistencia y esta solidez de Dios como Padre, de Jesús como nuestro hermano mayor, también siendo Dios hecho hombre, diciéndonos todo el tiempo, no los voy a abandonar, no están abandonados. Y por eso yo logro entender a Pablo cuando dice, sí, estuve abatido, perplejo, desesperado, perseguido, pero no abandonado, porque estaba seguro que Dios siempre lo llevaba de sus brazos. Continuemos. Entonces la herida de rechazo, ¿no? Y la herida de rechazo, como hablábamos la vez pasada, de pronto a alguien que pudo haber sido despreciado, ¿no? En el colegio, por su familia, por alguna persona en particular, y esa herida de rechazo deja esa inseguridad de si será que yo soy una persona aceptable o si las personas me pueden amar, y a veces puede ser interferencia para poder construir, digamos, relaciones, amistades, nuevas oportunidades de conocer personas. Pero la Biblia también, y como les digo, digamos que la dinámica de este devocional es que yo podría haber traído un sinnúmero de escrituras en cada presentación en la que ustedes van a darse cuenta, oiga, sí, yo puedo, si yo me meto con la palabra de Dios, si dejo que la palabra de Dios esté grabada en mi corazón profundamente, entonces, pues bueno, voy a ir soltando estas sensaciones, estas emociones, digamos, sentimientos a los cuales de pronto le he hecho caso por muchos años y se los entrego a Dios y ya me doy cuenta, pero pues
¿Cómo me va a sentir rechazado si el Dios Todopoderoso ya me aceptó? ¿No? Y aquí es una escritura que he estado pensando mucho en estas semanas, hablaba con algunos amigos estos días, es de, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios está siendo rebelde y Dios le dice a Samuel, al profeta Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. De tal manera que a veces incluso en lo que nosotros hacemos, mucha gente no nos rechaza a nosotros, está rechazando a Dios, ¿sí? Pero Dios no rechaza a nadie. Dios no nos rechazó a nosotros cuando nosotros viviendo en el mundo, cuando éramos enemigos de Él, Él no nos rechazó, sino que nos permitió el arrepentimiento, nos permitió quebrantarnos, nos permitió reconocer su infinita bondad y que teníamos en Jesús el gran, el Salvador, el único Salvador. Y nos permitió llegar a la fe, nos permitió llegar a ser discípulos de Jesús y no nos rechazó. Entonces, si a ti y a mí no nos ha rechazado el Todopoderoso, ¿sí? El creador del universo, hombre, que nos rechace a alguien en esta tierra, pues la verdad no tiene mucho valor, ¿sí? Yo sé que duele, yo esta es una de las heridas que yo he tenido que lidiar, ¿sí? Pero cada vez pienso, bueno, no voy a tomar personal lo que la otra persona está diciendo, porque estoy seguro que aunque yo no le caiga bien a otra persona o que no le guste como yo soy, bueno, Dios sí me ha aceptado. Y creo profundamente en la obra del Espíritu Santo de Dios que Él está haciendo en mí. Tal vez para algunos se ha tomado muchos años, si son amigos míos o me conocen, tal vez Dios, la obra del Espíritu de Dios en mi vida ha tomado muchos años para ver frutos, pero pues Él dijo ahí en Filipenses 1:6 que la va a llevar hasta buen término hasta el día de Jesucristo. Yo me aferro a esa promesa, ¿sí? Y me aferro a que no fui rechazado por Él. Entonces la escritura dice en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Dios estuvo dispuesto a entregar lo más valioso que tenía, su Hijo, por ti y por mí. ¿Sí? De tal manera que si yo me siento rechazado o despreciado por alguien, hombre, esa persona también, tengo que empezar a pensar también que esa persona también tiene heridas, que esa persona puede tener unos prejuicios, unas ideas, que de pronto no es tan fácil escucharlas. Yo he tenido que escuchar gente que no me ha querido, diferentes cosas. He tenido que tomar días, de pronto hasta meses orando, sí, de pronto hasta años orando para no, en lo posible, tratar de que no esté reaccionando desde alguna herida, o en este caso desde la herida de rechazo, sino yendo a Dios y entendiendo que la otra persona, pues, también tendrá sus situaciones que de pronto no le permiten ver o verme claramente como a mí me gustaría que me viera. Pero yo sí sé que Dios sí me ve como Él me puede ver y como yo soy. Y de alguna manera, entonces, puedo llevar estas heridas y decirle a Dios, Padre, me he sentido rechazado por fulano, sutano, milano, pero sé que nunca he sido rechazado por ti, Padre, y eso me da esperanza para continuar. E incluso me ha dado la oportunidad de darle la vuelta y en vez de sentir rabia, enojo o resentimiento contra esas personas, he aprendido a perdonar, a soltar, a no juzgar. Como les digo, no ha sido de un día para otro, ha tomado tiempo de oración, de reflexión. A mí me ha tomado tiempo, algunos amigos míos cercanos lo conocen, de aislarme en el sentido no de las personas como tal, sino más bien aislarme, más bien meterme con Dios en oración, eh, hablar bastante con Él, leer las escrituras y dejar que pasen cosas, dejar como las cosas quietas y he visto que mi corazón cambia y ya resuelto mi corazón, pues hablo con las personas porque me encanta hablar con las personas y ser directo con las personas y decir lo que pienso, pero trato ya no de ir tan desde la herida, como dice el dicho popular, respirando por la herida, sino ya más resuelto en mí mismo y en lo que Dios hace en mí mismo y poder transmitirle de pronto a la otra persona lo que yo pienso, lo que me dolió, lo que me hizo sentir mal, pero tratando de no generarle a la otra persona una herida. El Salmo 34:18 dice lo siguiente: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido.
Entonces, yo sé que la herida de rechazo genera un dolor profundo en el corazón, ¿sí? No sentirse aceptado por un grupo, por una persona, por la familia, es duro, ¿sí? Cuando nosotros tenemos nuestros hijos en la escuela, en el colegio, cuando están empezando, esas son las cosas que son tan difíciles para ellos, ¿no? De hecho, algunos adolescentes, por ejemplo, ya siendo más grandecitos, toman decisiones totalmente equivocadas porque quieren ser aceptados, pues, por una comunidad, por un grupo de amigos. Entonces, ser rechazado no es fácil y de verdad genera un dolor profundo y a veces una herida muy grande en el corazón, pero dice acá la escritura que Dios nos salva, ¿sí? Que Dios nos consuela, y hay bastantes escrituras que hablan del consuelo que nos brinda el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando yo voy a Dios y le digo, Dios, consuélame tú, Padre, que no he encontrado el consuelo en esta tierra, yo estoy abriendo la posibilidad de que pueda experimentar y recibir ese consuelo de Dios, que no se siente en un abrazo físico, que no se siente de pronto en un apretón de manos, pero que se siente y se manifiesta en la paz con la que nosotros podemos vivir con las demás personas y con nosotros mismos, a pesar de que de pronto muchas personas nos puedan rechazar, ¿sí? O sea, es interesante, es interesante. Yo a veces me he puesto a pensar, uy, puede que haya más gente que lo rechace a uno que gente que lo acepte, ¿sí? Entonces, si hay más gente que lo rechaza a uno que gente que lo acepta, pues vamos a necesitar mucho del poder de Dios, de ese consuelo de Dios, de la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder ser reconfortados, como dice la escritura aquí, para que podamos sentir esa salvación que nos brinda Él, digamos desde la perspectiva que nos saca de ese contexto y nos lleva a su palabra, y pues también desde la perspectiva de la salvación eterna. En Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19, dice la escritura. Efesios, perdón, estoy buscando la cadena de Biblia de papel porque esa pantallita me tapa ahí. Efesios 3, del versículo número 17 al 19, dice la escritura, bueno, leámoslo desde el 14. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe el nombre de toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe en Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y es una escritura que a mí me parece fantástica y que me da muchísima esperanza, porque me doy cuenta, y si ustedes ya van dándole línea a este devocional, nosotros vamos a encontrar la solución, o digamos, la sanación, por decirlo de una manera, permítanme el término, de esas heridas del alma, cuando me refugio en el amor de Dios, cuando me refugio en el amor de Dios. Y si me refugio en el amor de Dios, voy a poderlo experimentar. De hecho, si ustedes se acuerdan, cuando Pablo lo escribe en la segunda carta a los Corintios, escribe, le oré a él 3 veces que me quitara esto que me está sucediendo, esta espina clavada en mi corazón, y él me dijo, solamente con mi amor te basta, ¿sí? O otra versión, solamente con mi gracia te basta. Y cuando para nosotros verdaderamente, no es de una perspectiva arrogante, sino de una perspectiva muy espiritual, muy humilde, es suficiente el amor de Dios en nuestras vidas, encontramos consuelo todo el tiempo en él, ¿sí? Nos pueden rechazar, nos pueden dejar, pueden haber cosas injustas contra nosotros, nos pueden traicionar, ¿sí? Nos pueden humillar, pero nosotros sabemos que el amor de Dios nos reconforta todo el tiempo, nos sana todo el tiempo, ¿sí? De cualquier tipo de vida. Bien, aquí estamos entonces ya pasando a la siguiente, en la herida de humillación. ¿Listos? Dice entonces la escritura, el Señor sostiene a los humildes, pero a los malvados los lanza contra el suelo. Y quise comenzar con esta escritura acá, porque la palabra humillación viene, digamos, etimológicamente de la palabra humildad, ¿sí? Entonces, hablábamos la vez pasada que las personas que han recibido su debida humillación en la niñez o en la adolescencia, a veces cuando son adultos,
su técnica de afrontamiento, su manera de afrontar las cosas es ser masoquista, o sea, dejarse seguir humillando, ¿sí? Y pues ese no es un camino, obviamente, que le permita encontrar ni paz, ni tranquilidad, ni regocijo, ni sosiego. Pero cuando nosotros empezamos a vivir desde la perspectiva de la humildad en Cristo, dice la Escritura en Gálatas 5:22, que humildad es fruto del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo empiezo a vivir desde la humildad, cuando gente viene y me humilla, yo puedo pensar, bueno, de pronto esta persona puede que tenga la razón en lo que está diciendo. De pronto no es la manera, no es el tonito, como le dicen a uno, no es el tonito, pero voy a ser humilde. Y en la humildad encuentro el descanso. En la humildad encuentro el descanso, porque a veces esta herida de humillación toca más que todo el ego que tenemos nosotros. Lo que creemos nosotros de nosotros mismos. Cuánto creemos que de pronto conocemos, sabemos, tenemos o hacemos. Y nos podemos sentir humillados desde la perspectiva de que las personas no reconozcan eso que nosotros creemos que somos, que tenemos o que hacemos. De tal manera que la humildad nos ayuda a descargar, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta en la escritura que vimos en Mateo 11, del 28 al 29, Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Mm? A mí me ha costado años, reconocer la humildad desde una perspectiva más espiritual. Porque la humildad no es simplemente comportarme de pronto callado en algún lugar, o aceptar lo que las personas digan, o vestirme con ropa barata. No, no, no. La humildad es la expresión, o más bien fruto del Espíritu Santo de Dios que nosotros podemos expresar en nuestra vida como cristianos. Y cuando la expresamos como nos enseña Jesús, y Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, entonces nos vuelve a recordar, venga, tengo que mirar cómo era Él, ¿sí? Él, él sufrió herida de abandono, claro que sí, lo abandonaron sus discípulos. Él sufrió herida de rechazo, pues claro, lo rechazaron todos dice la escritura en Juan, que vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Él sufrió la herida de humillación, y vamos a ver ahorita que él verdaderamente sufrió la herida de humillación. Entonces dice la escritura en primera de Pedro 5:6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. De tal manera que nos vuelve a recordar que necesitamos ser humildes. Y Dios en su infinita gracia y su infinita bondad, Él está del lado de los humildes y se opone a los orgullosos. ¿Sí? Y cuando yo soy humilde, mire, créanme que cuando empezamos a vivir la humildad desde esa perspectiva, hay muchas cosas que ya no nos van a herir, ni nos vamos a sentir humillados tan rápidamente. ¿Sí? Porque pues ya entendemos y comprendemos que que me está tocando más que todo es el ego, ¿no? Y entonces como tú eres del ego, entonces ahí es donde me siento más herido. En Mateo 6, del 9 al 12 y del 14 al 15 dice lo siguiente, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también también nos perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Y nos vamos dando cuenta acá que hay un recurso también que nosotros podemos expresar y tener, que es el perdón. Y en estas tres heridas que hemos visto ahorita, de abandono, de rechazo y de humillación, el perdón es algo fundamental y el perdón muchas veces no lo hacemos necesariamente solamente por la otra persona. Claro que lo hago por la otra persona, claro que quiero perdonar a la otra persona, claro que quiero dejar de juzgar a la otra persona, pero también recibo un beneficio muy grande, ¿sí? Cuando yo perdono, ¿sí? Y cuando perdono de verdad, de corazón, suelto eso que sucedió. ¿Sí? Y hay personas que me han dicho a mí, perdono pero no olvido. Y hay gente que me dice, no, si uno perdona pero no olvida, no ha perdonado. No, sí, tú puedes perdonar sin necesidad de olvidar. Porque es que, ¿por qué se te va a olvidar? Pudo haber sido un trauma bastante fuerte, pudo haber sido una situación muy dura lo que tú viviste. Y seguro que lo puedes recordar. Pero cuando tú lo recuerdas sin enojo, sin resentimiento, sin rabia, sin odio, sino cuando tú dices, sí, yo sufrí una situación muy dura en mi infancia, por ejemplo, un abuso sexual, sí, que es algo muy duro, pero yo ya no cargo esta carga, perdónme la expresión, perdónme la repetición ahí,
pero yo ya no cargo con este rencor, con este resentimiento, ya no cargo con eso, porque comprendí y entendí que necesito perdonar a esa persona y cuando la perdono, suelto y al soltar me libero. ¿Sí? Y Jesús dijo, dejen todas sus cargas conmigo y les daré descanso. Una y otra vez, por eso les decía que el resumen del devocional podría ir en esa primera escritura que estuvimos observando de entradita en este devocional. Y entonces vamos a ver acá a Jesús, ¿no? Es lo que les decía, cómo él experimentó y vivió esta herida de humillación. Entonces, en Filipenses, capítulo 2 versículo 5 dice la escritura, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y manifestándose como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que delante para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿No? Y en verdad, mira, créame, cuando yo leo este pasaje en las Escrituras, me llena de mucha esperanza y de la certeza tan profunda de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, porque Él tomó la decisión junto con el Padre de que Él se hiciera un hombre como nosotros y se rebajó a la condición de hombre y se humilló a sí mismo. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos humillen? Conozco muy pocas personas. No, más que les guste que los humillen, que puedan soportar, aguantar la humillación sin reaccionar contra lo. Y Jesús se humilló a sí mismo. Y nosotros como cristianos, yo creo, puede ser que esté equivocado, pero yo creo que nosotros pues, estamos también llamados a caminar el camino de la humillación, porque Él lo caminó, y Él lo resolvió confiando en el Padre, estrechando su relación con su Padre, sabiendo que el Padre iba a cumplir todas las promesas, incluso sabiendo que el Padre lo iba a resucitar al tercer día. Y Él resolvió todo en su relación con Dios, ¿sí? Y pasó por la humillación, ¿no? De tal manera que nosotros, siendo discípulos de Él, vamos a caminar el camino de la humillación. Y si tú no resuelves esto con Dios, vas a reaccionar de forma mundana, de forma humana, y no le vas a dar la gloria a Dios porque no has hecho conciencia de una forma más espiritual, de verte a ti mismo y ver que las heridas que nos han causado nos permiten encontrar regocijo, paz y descanso en Dios. Y Dios nos lo va a dar. Y Dios nos va a permitir que crezcamos y esto va a permitir que podamos ser seres humanos más empáticos, más comprensivos, más misericordiosos con los otros seres humanos que están alrededor nuestro, que también han sido muy heridos en esta vida. Herida de injusticia, esa es una herida bastante interesante, creo que la mayoría de los colombianos tenemos esta herida de injusticia y por eso es que a veces es tan complejo acá toda la expresión en nuestra ciudad, en nuestro país, porque casi todos están hablando de que hay algo injusto o hay que luchar para poder ser, que haya justicia entre nosotros. La herida de injusticia, como hablábamos, hace que las personas cuando sean adultos y cuando sean grandes, eh, pues quieran tener todo también como bajo control, ¿no? Porque y controlar a todo el mundo y a todas las cosas y a todas las personas, porque si yo controlo todo, pues estoy asegurando de que nadie va a cometer una injusticia y se convierte en una persona legalista, ¿sí? Todo tiene que estar ay, a la ley, a la ley, a la ley, porque si se sale de la ley, entonces está mal. Pero acá nosotros desde una perspectiva más, como he venido reiterando, desde una perspectiva más espiritual, pues tenemos que reconocer que nuestro concepto de justicia es un concepto sesgado, humano, muy corto. Y por eso para resolver la vida de injusticia, pues yo tengo que ir a la justicia de Dios y saber que Él es verdaderamente justo y que Él va a tomar decisiones y toma decisiones en verdadera justicia y rectitud, dice la Escritura. Entonces, bueno, pues si eres verdaderamente justo, pues yo ya voy a dejar de pelear por tantas cosas que me parecen injustas en este planeta,
voy en oración a Él, voy con Él y confío en Él que se hará, que se hace y que tomará la justicia de Él, no la mía. ¿Mm? Entonces la escritura dice en Proverbios 21:2, a cada uno le parece correcto su camino, pero Dios, el Señor, perdón, pero el Señor juzga los corazones. Entonces tengo que empezar a pensar ahí, ok, yo estoy dentro de este paquete. A veces yo creo que tal cosa es correcta, pero es Dios el que va a juzgar mi corazón. De tal manera que tengo que ir a conocer la palabra de Dios, de tal que manera que tengo que actuar, vivir de una manera coherente con las convicciones que tengo en Cristo y en su palabra, y saber que Él es el que va a juzgar nuestro corazón, y no ver ese juzgamiento de Dios como un tema de culpa hacia nosotros, porque también Él va a juzgar los corazones y se va a dar cuenta que los que han actuado con rectitud, pues Él va a estar feliz de los que han actuado con rectitud. En el Salmo 37, del 5 al 6, dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque, y hay una palabra ahí que es la clave fundamental. Dice acá, confía en Él y Él actuará. Y entonces vamos dando cuenta que para solucionar la vida de la injusticia, no tengo que montar un partido político, no tengo que pertenecer a determinada sociedad, determinado tipo de pensamiento, de filosofía, no. Para resolver mi vida de injusticia, lo que tengo que acudir, reconocer y aceptar es que la única justicia verdadera, correcta, perfecta es la de Dios. Y por eso yo debo soltar todas estas ideas que tengo y soltarlas en Dios y esperar a que Él haga justicia. Tal vez algunos de nosotros nos moriremos, digamos, qué sé yo, 80, 70, 50 años, no sé, y te mueras y tú digas, no, pero no vi justicia en este país. Y luego no estabas buscando la justicia divina. Y en la justicia divina, Dios, que es eternamente lleno de gracia, a muchos de nosotros no nos hizo pasar por la cruz, no nos hizo tomar el trago amargo, sino que fue Jesús el que pasó por la cruz. Y eso sí es injusto. Él pasó por la cruz y no nosotros. Pero en la justicia de Dios, Dios lo hizo así, para que pudiéramos nosotros, es la única manera que nosotros pudiéramos encontrar la justicia de Dios y ser justos delante de Dios. Entonces, si Dios ha sido tan bondadoso con nosotros y desde la perfección de su justicia, ¿quiénes somos nosotros para estar reclamando justicia, 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 justicia? Con sesgos, como les digo, filosóficos, políticos, idealistas, bueno, sesgos que pueden ser muy cortos a la hora de hablar de justicia. Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, si yo tengo la idea de justicia y me parece injusto todo lo que pasa en este planeta, injusto la crianza que tuve, injusto que mi papá me pegara, injusto que tal cosa, injusto que tal otra, pues dice acá que nos enfoquemos en buscar la justicia de Dios y Él se encargará de nosotros. Entonces, cuando yo empiezo a buscar la justicia de Dios, también voy a sentir paz, porque me doy cuenta que no me corresponde a mí hacer justicia con nadie ni contra nadie, sino que el único que hará justicia, y una justicia como estamos hablando hoy, verdadera, perfecta, será Él. Y entonces eso brindará, créanme, en verdad, mis hermanos y mis amigos, brindará muchísimo descanso, muchísimo, muchísimo descanso. En Santiago 3:18 dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces la justicia de Dios, como hemos venido reiterando, nos dará paz, nos dará paz. Y las personas que viven en paz no están vibrando desde una vida de injusticia. ¿Por qué? Porque están en paz. Y entonces ya dejan tanta novela, tanto drama, y se dediquen a vivir en paz y dejan a los otros, a los demás vivir en paz y reconocen que no les corresponde hacer justicia, sino que será el verdadero Dios Todopoderoso quien haga esa justicia. En primer libro de Tesalonicenses, una carta a los Tesalonicenses, perdón, capítulo 5, versículo 15 dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino con todos. Entonces ya alguien que ha hecho todo esto que estamos viendo acá, soltar, confiar en Dios, buscar la justicia de Dios, vivir y experimentar la paz que le da a uno
que sea Dios el que tome justicia en esta tierra. Desde ahí, entonces puedo asegurarme conmigo mismo y de pronto puedo animar a otros a que nos esforcemos por hacer el bien, no solamente entre nosotros los cristianos, los discípulos de Jesús, sino con todos. Entonces, verdaderamente es un camino increíble, es un camino que nos permite ver y hacer conciencia. Ya no vamos a colocar tantas excusas, es que yo pienso, es que yo creo, es que mire, es que juegue, es que no. Ya nosotros mismos vamos a descansar en esa justicia de Dios. Ya para terminar, la herida de traición. Listo, vamos a tocar el tema de la herida de traición, que también como les compartí a ustedes la vez pasada, es una herida de esas que yo recibí en mi crecimiento, en mi infancia, y creo que a veces tiende a salir, ¿no? El hecho de sentirme así, y el hecho de sentirme así puede hacer que reaccione de una manera totalmente errada y de pronto con pecado hacia las personas. Por eso lo que hemos venido reiterando, hacer conciencia del amor de Dios y de que Él nos protege, nos cuida, nos consuela, nos da, ¿sí? De que a Él le corresponde hacer justicia, de que el mismo Jesús caminó el camino de la humillación y lo que hizo fue expresarlo desde desde su ser como Dios hecho hombre, y nosotros siendo el Espíritu de Dios, pues debemos dejar que sea la humildad la que nos permita caminar ese camino de la humillación para poder continuar. De hecho, un paréntesis aquí cortico, me ha parecido muy interesante, como me ha ayudado más bien una frase que escuché en una serie de televisión que se llama El Mandalorian, y es un tipo que es una especie de guerrero que va por planetas y planetas, eso es de la serie de Star Wars, y le toca cuidar a Yoda cuando es bebé, el Baby Yoda, ¿no? Entonces, aparte de lo tierno que es ver el Baby Yoda en la película, en la serie de televisión, él es una especie de guerrero que pertenece como a una especie de cierto ejército muy especializado, como una especie de entrega de su misma vida. Se dedican solamente a defender a la humanidad, pues a los planetas, a los seres de los planetas. Y cuando tienen que tomar decisiones muy complicadas, decisiones o cuando suceden situaciones que de pronto, uy, no quisiera vivir esto, pero hay que vivirlo, tiene una frase que dice algo así: el camino así es. Entonces, no, toca ir a rescatar a fulano de tal, no, pero eso puede ser muy peligroso. Dice, bueno, pero el camino así es. Y a mí me ha hecho pensar, digamos, esa frasecita, no la película como tal, sino esa frasecita, me ha hecho pensar, bueno, Jesús dijo, yo soy el camino, y Él fue el que trazó el camino. Es como decía Luis Miguel en la introducción, cuando nosotros nos alejamos de Dios en nuestra área matrimonial, que es el contexto de este devocional, y empezamos a hacerlo de una forma diferente, pues me estoy desviando del camino. Y nosotros no somos quien ni para remodelar, ni para reparchar, ni para cambiar el camino. El camino es Jesús. Entonces el camino así es. Y si tenemos que pasar el camino de la humillación, tenemos que pasar. ¿Sí? Como Pablo, si tuvo que pasar, si tuvo que ser atribulado, abatido, todo eso, tendremos que pasarlo. Pero ya sabemos que no nos sentimos ni abandonados, ni humillados, ni rechazados, ni con injusticia, porque Dios está con nosotros y lo ha prometido hasta el final de los tiempos. La, la herida de traición. Si yo me he sentido traicionado por alguien, yo creo que la traición más profunda que yo he podido ver en la historia de nosotros sobre este planeta, pues es la traición de Judas a Jesús, ¿sí? Un amigo que traiciona al Hijo de Dios y que no solamente lo traiciona, lo vende, ¿sí? Y ese contexto de esa traición es bastante profundo. Sin embargo, Jesús lo llama amigo, ¿sí? Y cuando Jesús está muriendo en la cruz, incluso eh, eh, con los que lo clavaron en la cruz, con los que están ahí jugando sus vestiduras, Él pide perdón para todos ellos. E incluso yo creo que en el corazón de Jesús, Jesús perdonó a Judas, ¿sí? A pesar de la traición. Dice la escritura entonces en el Salmo 16:1, protégeme, oh Dios, porque en ti busco refugio. Dios nunca nos va a traicionar, ¿sí? Habrán seres humanos que nos traicionarán o que harán cosas que nosotros podemos leer como una traición. Pero nuevamente, cuando yo voy delante de Dios
Me doy cuenta que Él es mi refugio. ¿Qué importa que alguien me traicione? ¿No? En estos días hablaba con alguien, la traición que hicieron, por ejemplo, los hermanos de José en el libro de Génesis a José. Bueno, lo querían matar y al final terminaban vendiéndolo. Y después cuando él se encuentra con ellos allá en Egipto y él es gobernador de Egipto, él les dice a ellos que no se sientan mal. Él entendió que lo que sucedió, Dios lo permitió así para que él pudiera ayudarlos en el momento en los que les pudo ayudar. Entonces, cuando nosotros vemos esto desde una perspectiva más espiritual, como lo he venido reiterando, podemos tener la oportunidad de perdonar, de soltar, de confiar y de no cobrarle facturas a nadie, sino de decir, ¿sabes qué? Sí, Dios permitió esto por su voluntad, por su gracia, para protegerme, para cuidarme, o para que yo más adelante pudiera brindarle la mano a otros. Bien, ¿qué más sigue acá? Un momentico. Pero no va a salir de la pantalla completa, si me deja, para continuar con la siguiente escritura. Pero entonces, mientras tanto, entonces revisa cuál es la postura que tú tienes cuando te has sentido traicionado por alguien, ¿sí? Si es una postura que puedes validar y verificar desde una mirada espiritual, desde el perdón, por ejemplo, y desde la confianza en Dios. Entonces, Salmo 3, del 1 al 5 dice, muchos son, Señor, mis enemigos, dice David, muchos son los que se oponen, o se me oponen, y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Selah, pero tú, Señor, eres el escudo que me protege. Tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo, Él me responde. Selah, yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Entonces, si el Señor nos sostiene, si Él es nuestro refugio, si Él es nuestro escudo, bueno, gente creerá que nos traiciona. Y de pronto hasta nosotros creemos que gente nos traiciona. Pero cuando sabemos que estamos protegidos por Él, la traición de ningún ser humano hará algo tan dramático en nuestra vida que Dios no nos pueda proteger. Seguro Dios nos protegerá porque es su promesa. En Proverbios 3 del 5 al 6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. De tal manera que cuando nosotros confiamos profundamente en Dios, cuando soltamos verdaderamente todas estas ideas de injusticia, de rechazo, de pelea, de traición, cuando soltamos todas estas ideas dramáticas y de novela, vivimos en paz. Y sabremos que así una situación nos lleve a la muerte, no pasa nada, no va a pasar nada. Si nos morimos nosotros, cada uno de los que estamos escuchando ese mensaje, y de todos los que escuchan el día de mañana ya hay una grabación, si nos morimos, no pasa nada. Nuestros familiares experimentarán un duelo, un dolor por la partida, una ausencia durante un tiempo. Ya, pero si nosotros morimos en Cristo, sí pasa algo, y es que podremos tener la esperanza de la salvación, de la vida eterna, y eso tiene que ser suficiente para nosotros. De tal manera que todas estas, digamos, perspectivas del argumento de la vida, si lo ponemos en términos de una novela, este libreto, ¿sí? Si tú te mantienes fiel a las enseñanzas de Jesús, te darás cuenta que todo, absolutamente todo lo que va sucediendo te va permitiendo a ti poder aprender a reconocerlo desde una perspectiva más espiritual, desde tu relación con Dios, desde lo que el Espíritu del Santo Dios hace en ti y en tu alma. Y entonces te vas dando cuenta que la expresión del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, el fruto del Espíritu Santo de nuestras vidas, que hemos hablado varias veces, paz, amor, paciencia, bondad, fidelidad, benignidad, reconciliación, servicio, etcétera, todo lo que es el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas,
Vamos a empezar a reconocerlo en cada una de estas situaciones. Ah, fulano me abandonó, fulano me rechazó, fulano me humilló, fulano fue injusto conmigo, fulano me traicionó. Pero yo qué puedo hacer? Perdonar, tener paciencia, ser humilde. Y nos damos cuenta que entonces cada una de esas personas o cada una de esas situaciones se nos ha puesto en nuestra vida, o se nos ha permitido en nuestra vida, no tiene la palabra, para que nosotros podamos aprender desde una perspectiva más espiritual, a ser humildes, a amar, a perdonar, a servir, a ser fieles, etcétera, etcétera, etcétera. Para finalizar, Romanos 12, del versículo número 19 al 21, dice la escritura: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Espero, mis hermanos, verdaderamente que pues esta sea una oportunidad para que si hemos recibido alguna de esas heridas en nuestras vidas, pues ojalá podamos tener una expresión diferente, eh, y saber, tener la certeza de que en la palabra de Dios encontraremos refugio, encontraremos paz, encontraremos la oportunidad de ya no dejarnos dominar por la emoción, y ya no dejarnos dominar por la sensación, por la situación, sino que tenemos la oportunidad de crecer cada vez en condiciones más profundas con Dios. Gracias por estar acá. Los dejo con Luis Miguel. Gracias, mi hermano. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, mi hermano. Muy chévere. Muchas gracias. Entonces, si Dios permite, seguiremos con nuestros talleres. Yo agradezco mucho a Alejo, a todos ustedes por estar en nuestro taller del día de hoy. Matrimonios de fe, matrimonio que confía. Eh, Espero esperamos con Alejo, pues es nuestra oración, es nuestra labor, encomendada en manos del Señor, que esto funcione, sirva para que confiemos más en Dios, que los talleres sean de utilidad para todos nosotros. Muchas gracias, mis hermanos. Hasta aquí llega nuestro taller, solo con unos anuncios.